BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Muy bienvenidos a un nuevo programa de Labor Parlamentaria. Les habla Gustavo Fulco, les traigo otra historia, siempre por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y en esta oportunidad, esta entrevistada, el programa de hoy es licenciada en Servicio Social, diputada nacional representando a la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. Le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo a la diputada Jimena López. Diputada, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, a todas, y gracias a vos, Gustavo, por invitarme. Bueno, siempre, y no podemos escapar, ¿no?, de que somos una biblioteca que pertenece a una radio, mejor dicho, que pertenece a una biblioteca, una de las bibliotecas parlamentarias más importantes de la región. Entonces queremos comenzar preguntándole, diputada, si tiene presente el recuerdo de su primera vinculación con una biblioteca, ya sea en la primaria, ya sea en el secundario, o tal vez ya en su estudio terciario. No, yo leo desde antes de entrar al colegio primario. Mi mamá me enseñó a leer. Vengo de una familia de muchos lectores y lectoras, y la vinculación mía con la biblioteca fue con la escuela. En la escuela primaria yo iba a retirar libros. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en tercer grado leí El Conde de Montecristo. Wow. No sé cómo me estaban sacando esos libros. Y nada, me gustó siempre, y me acuerdo de mi bibliotecaria llamada Debbie, y tenía una ficha con mi nombre, donde retiraba y firmaba los libros en ese momento. Nada, tengo vínculos con la literatura en general, con la lectura, y me gusta mucho ir a las bibliotecas. Está buenísimo que también conserva el recuerdo, ¿no?, de la bibliotecaria, del entorno, del título, del texto, pero ¿fue El Conde de Montecristo su primer acercamiento a la literatura, o tal vez hubo otro anterior? No, yo leía mucho porque me gustaba. También leí Mujercitas. El primer libro así que leí, así importante en primero o segundo grado, no me acuerdo del título. También leí Mi planta de naranja lima, una cosa muy como... Después, con los años que volví a esos libros por otras cuestiones, me di cuenta de lo que yo estaba leyendo, de la edad que lo estaba leyendo. Y otra cosa que hacía era robarle las novelas románticas a mi mamá, con, no sé, cuarto, quinto grado. Sí. Como las novelas eran supuestamente como más subidas de tono, mi vieja las tenía en la habitación de ella. Claro. Yo iba y sacaba los libros y leía. El capítulo más guau era donde se besaban besarse los protagonistas, era como... Y eso yo se lo leí a escondidas para que mi mamá no me retara. Bueno, esto es, ¿no?, de poder reivindicar el acercamiento a la literatura infantil, juvenil, y bueno, en el caso como el detalle que nos cuenta, hasta poder leer novelas para adultos, y toda esa incógnita e intriga que provocaría seguramente en su momento el poder leer algo que elevado de tono, hablando puntualmente de un beso, pero el rescatar la literatura en la actualidad también es algo importante. En mi caso como bibliotecario, además de comunicador, siempre decimos que no todo está en la web, ¿sí? Hay muchas cosas que una biblioteca te puede proporcionar, más allá de un anaquel o un libro puesto de forma horizontal, y también el trabajo que tenemos nosotros como padres, como comunicadores, de acercar la literatura, ¿no?, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y de vincularlos con eso, y que no sea solamente YouTube o las plataformas virtuales o los videojuegos, ¿no, diputada? Sí, aparte después en la gestión, trabajé con una biblioteca más grande, que es la biblioteca, el Centro Cultural Andrés Ferreira, pero tiene una biblioteca enorme, y había, las bibliotecarias eran todas mujeres, son todas mujeres. Lo que hacían era, por ejemplo, la hora del cuento, entonces yo podía llevar a mi hijo a escuchar a alguien leerle un cuento, o la cuestión de la visita guiada, porque aparte se generaban ahí había escritorios, entonces los estudiantes o las estudiantes, pagando una cuota socia, es la única biblioteca tan grande que hay en Necochea, podían ir a hacer los deberes ahí. La función social que cumple una biblioteca en muchos espacios, esto que vos decís, no todo está en la web,
y hay un montón de cuestiones que se generan con el libro que a mí, porque por ahí también es cierto que yo no soy nativa digital, entonces a mí no me pasa con el Kindle ni con la computadora. A mí me gusta el papel porque aparte tengo como todo un trabajo con el libro de escribir, de reflexionar con el mismo autor en los párrafos. A mí me gusta mucho leer y leo mucho de todo, entonces creo que hay otra. Y obviamente el bibliotecario o la bibliotecaria es un vehículo para llegar al material que se necesita o a otros materiales que te puedan ayudar a resolver alguna cuestión si estás estudiando. A mí me parece que tiene un valor social las bibliotecas en general que está muy bueno. O sea, las bibliotecas barriales, por ejemplo, están bárbaras. Ninguna duda. Y usted puntualmente viniendo de la provincia de Buenos Aires, de la costa atlántica, de Necochea, realmente esa convivencia con el vecino, con la literatura, con el lugar, cuando se vino acá a Capital Federal, ¿notó esa diferencia en cuanto al contexto? No, hay una realidad. Yo no estudié ni siquiera en Buenos Aires, estudié en Bahía Blanca, y cuando me mudé para ejercer el cargo, voy y vengo todo el tiempo, y vivo con mi hijo por un tema de escolaridad, tengo un niño muy chico, vivo en Gonet de lunes a viernes, y vuelvo después a mi territorio, porque bueno, mi lugar en el mundo es Necochea y Quitén. Me pasó que yo llegué y a los 3 meses empezó la pandemia, entonces todo lo que era por ahí mi vida social y las posibilidades de las cuestiones culturales, como salir a ir a un espacio cultural, quedaron mucho más limitadas, ¿no? Sin ninguna duda. Diputada, yendo a sus inicios, ¿no? Dentro de la política, en un principio, cuando usted estaba en la adolescencia, ¿siempre supo que su trabajo era hacia el lado social, vinculado a la política, vinculado al ayudar al otro? ¿O en un principio quería ser docente, quería ser veterinaria, quería ser médica, quería ir hacia otra profesión? Cuéntenos un poco cómo fue esa elección de su carrera y cómo llegó ese primer vínculo con la política. No, yo creo que hago política desde que soy muy, muy chica. En tercer grado, en tercer año con un grupo de compañeros, de hecho hoy uno de mis compañeros escritores es el director nacional de Defensa del Consumidor, compañero de toda la vida de la primaria y del secundario. Yo creo que a mí siempre me interesó lo que pasaba con las personas. Entonces en tercer año escribimos un diario que se llamaba el Humboldt Zeitung. Yo fui a un colegio alemán, entonces Humboldt Zeitung era el periódico del Humboldt, significa en alemán, y escribíamos notas editoriales que eran zarpadas. Yo las veo hoy y digo, ¿cómo no nos echaron del colegio? Un colegio, a ver, ubiquémonos, colegio privado, en una zona por ahí del interior de la provincia, con otras cosas, y hace más de 25 años que yo estaba en tercer año. Entonces, siempre tuve una inclinación a lo social, a lo que tuviera que ver con las personas, un sentido de la justicia que a mí me parece que lo saqué de mi abuelo, así como un sentido de la justicia social siempre, como esta cosa de salida en defensa de como las causas no perdidas, pero sí como siempre poner la cara por todo el mundo, por mí, por mis compañeros, mis compañeras. Bueno. Y la política llega cuando me voy a estudiar a la universidad, porque primero estudié abogacía y después estudié trabajo social en el armado de los centros de estudiantes. Siempre hubo una militancia, después sí se fue definiendo mucho más a una militancia partidaria. Eso sí es cierto que con los años, la madurez, fui eligiendo la militancia partidaria. Que me parece que la casa de los López, ¿no? Cuando usted llegaba diputada a la tarde, tardecita noche, sentaba a la mesa, y de repente venía su papá, su mamá, o quienes estuvieran, ¿hablaba de política? Poco, mi papá estudió en la época del proceso y vivió con un jefe montonero mucho tiempo, estuvo 6 meses en otro lado. No era una cuestión cotidiana hablar de política. Mi abuelo es radical, era radical, ya falleció, estuvo preso en el 55. Tenemos de todo, por eso como dicen la grieta, mi otro abuelo es socialista. Sigo, obviamente, el clima político estaba, siempre hablaban de las cuestiones que habían pasado en la época del proceso
proceso, lo cual había sido muy complejo para mi familia. Nunca dijeron por qué mi tío se había vuelto, perdonen, pero tengo perros y están... No, tranqui. No. Nunca dijeron por qué mi tío se había vuelto de Rosario, estudiaba medicina. Mi tío falleció y yo era muy chica, no sé, nunca pude preguntarle. Sí, obviamente vengo de una familia que está informada y que está formada políticamente. Tengo primos también que son concejales. Es como, hay como un ADN en la familia. Yo me acuerdo de mi abuelo. Nada, mi abuelo tiene un escritorio también con muchas cosas del Partido Socialista. Sí. Y para mí era fascinante. Mi abuelo aparte era sastre, hacía trajes. Y estar en ese lugar y por ahí escucharlo hablar a mi abuelo que era radical era bastante silencioso, no hablaba mucho de política. Él no llegó a ver que nosotros militamos con mi hermano en el peronismo. Y mi papá siempre dice, no hubiese dicho nada porque él amaba la política. Y no tenía nada que ver con lo partidario. De hecho, era el presidente del Comité del Pueblo. Mis papás y mi mamá son de San Cayetano, una localidad mucho más chica, cerca de Necochea. Ahí sí, obviamente que hay una cuestión política muy fuerte en la familia. También es cierto que a veces elegimos no hablar de política en la mesa porque salen automáticamente las discusiones. Claro, y la elección hacia el justicialismo, teniendo una mezcla de radicalismo, socialismo, algo recién que hizo usted mención de Montoneros, esa mezcla de ideología tan distante a veces una de otra, a la vez seguramente hubiera sido una charla súper rica en cuanto a la vinculación de ideologías, más allá de tomar la elección de no hacerlo para no tener discusiones en la mesa. ¿Cómo es que llegó usted a la elección del lado justicialista? Porque usted es contemporánea a mí en cuanto a edad y nosotros hemos vivido nuestra infancia y nuestra adolescencia con el ingreso a la democracia y la llegada al poder del radicalismo. Entonces, muchos de los referentes de nuestra edad, si no tienen una vinculación con el justicialismo de familia, han ido con elecciones distintas. Usted la elección la tomó cuando empezó a entrar en la secundaria, cuando entró en la universidad por los partidos, o ya venía de la familia? No, yo empiezo en la secundaria hubiese sido muy difícil por el contexto en el que me desarrollé, o sea, yo vengo de lo que por ahí se conoce como una familia más clase media, fue también toda una discusión familiar cuando dije que estudiaba trabajo social. Sí. Siempre, obviamente a mí me fascinó la figura de Eva Perón en el secundario, me fascinó la figura de Eva Perón, lo que decía, cómo lo decía, y tuve la posibilidad de ir a ver el musical cuando lo hizo Nacha Guevara y yo no paraba de llorar. Nos habían dado un palco porque una de mis amigas trabajaba en política y yo no paraba de llorar en el palco escuchando algunas partes que dice el musical de sus discursos. Y esa fascinación por ahí de entender la justicia social como la posibilidad de trastocar las condiciones materiales de los otros y las otras, para mí es clave en el peronismo. Yo no soy una peronista ortodoxa de que está todo el tiempo recitando los discursos del general, porque de verdad en ese sentido me falta formación, pero sí me siento peronista en la cuestión del movimiento, de la causa, y sí es cierto que si tengo que levantar una bandera, primero es la de Evita, por mi propia convicción, por su propia mirada. Yo creo que Eva tuvo un carácter estratégico en el armado de la rama femenina del peronismo, y las células, las más de 3.000 células femeninas que armó, en el país. Y me parece que Diputada, en cuanto a su referente, queda claro que es Evita, ¿no? Y Perón de la mano. Pero actualmente, ¿no? Si usted tiene tan arraigado el concepto peronista en cuanto a Eva y Perón, ¿cuál sería su referente? Ya que el kirchnerismo no tiene absolutamente nada que ver para muchos con el peronismo. Yo vengo, a ver, con los años, cuando Facundo, mi hermano, define hacer política y decide hacer política en Necochea, me llama para hacer la primera campaña que hicimos. Él ya sabía que yo estaba dentro de la línea del justicialismo,
y me presentan a Sergio Massa. En realidad he formado siempre parte de frentes partidarios, porque el Frente Renovador está compuesto por gente del radicalismo, por gente del feminismo, por gente que no tiene una extracción partidaria tan binaria radical peronista, que viene más que nada por Massa. Entonces, me parece que hoy en día la referencia del peronismo la encontramos en el frente de todos. Más allá de que haya diferentes extracciones, es ahí. O sea, hay una realidad, el justicialismo de porteño o de Buenos Aires no es lo mismo que lo que ha vivido el Partido Justicialista en el interior de las localidades, mucho menos en la quinta sección electoral, que es de donde provengo. Pero me parece que hay algo ahí del peronismo, es como un imán el peronismo, ¿viste? Es como el tango, digo yo. Y sí es cierto que hay una necesidad de construcción de líderes y de lideresas que es necesaria también al interior de los partidos políticos y del justicialismo. Diputada, ¿cómo es la actualidad hoy de Necochea? Puntualmente le pregunto por Necochea porque es su ciudad y seguramente estará bien informada. ¿Cómo es la actualidad hoy de su ciudad en cuanto a educación, el COVID, el trabajo? Cuéntenos un poco cómo está la ciudad. Sabemos que no debe escapar a todo este conflicto que nos trajo el COVID. No solamente que no escapa, sino que la segunda ola en las localidades del interior de Buenos Aires sobre todo, nos llevó como una segunda ola expansiva. O sea, primero como que fue muy fuerte en Cava y Amba, y después hizo como un efecto dominó para el interior de la provincia, y nosotros estamos en una fase compleja, de hecho estamos en fase 2, no hay presencialidad en este momento allá, y se ha complicado en cantidad de números de casos, fallecimientos sobre todo. Nosotros tenemos un promedio de 2 fallecidos día, gente joven, complicado desde ese lugar. También es cierto, y esto es una crítica, a ver, el intendente no es compañero, entonces no es que estoy criticando al propio gobierno, me parece que a veces... Igual está bueno tener autocrítica, diputada, está buenísimo. Sí, yo la he tenido porque yo fui gobierno municipal también, pero por ahí el intendente actual le cuesta más la crítica. Pasa a veces con los intendentes que, sobre todo los que por ahí no están alineados con el frente de todos y que no entienden el proyecto oficialista y la idea de priorizar la vida, que en pos muchas veces de no generar conflictos al interior de su comunidad, no definen ciertas pautas un poquito más rígidas. Sí. Y después han aparecido los problemas. Yo tengo diálogo con el intendente y he hablado de esto con él, de que por ahí, si él decide rigidizar alguna cuestión, que sepa que cuenta con mi apoyo, que estoy ahí para bancarlo, porque yo no quiero que se muera más gente. Pero bueno, a veces la política suele ser en general egoísta, entonces, yo prefiero que los vecinos, las vecinas, todos entendemos la cuestión económica de un municipio turístico, agrícola, ganadero, pero hay una realidad, o sea, los números... Diputada, todos sabemos que la gran solución a todo esto son las vacunas, ¿no? ¿Usted considera que no llegaron las vacunas que todos los argentinos deseamos que lleguen en cuanto a número por una cuestión ideológica, o fue por una cuestión de que no se cumplieron los acuerdos, de que no se tenía el tiempo suficiente, de estrategia? ¿Por qué considera usted que todavía no tenemos las vacunas que todos queremos? En principio porque es un bien escaso a nivel mundial. O sea, a mí me parece que no podemos creer que Argentina es una isla y que no tenemos, porque no. Es un bien escaso a nivel mundial y que está concentrado en las potencias mundiales. O sea, Estados Unidos no tiene un problema de vacunas hoy, Israel no lo tiene porque obviamente tiene otra densidad demográfica también y generó otras condiciones, si se quiere. Pero también no es menos cierto que se hizo todo lo posible y que yo creo que de verdad Argentina, en América Latina al menos, es un modelo en el plan de vacunación. Me parece que de verdad tenemos un ritmo por ahí, es un ritmo sostenido en el tiempo. Nosotros no hemos tenido cortes exabruptos de dosis. Hemos tenido más dificultades con la segunda dosis, que por ahí también se ha generado como un tema, ¿y qué pasa si no tengo la segunda dosis y me di la primera? Y bueno,
todas esas cuestiones que por ahí tienen más que ver con un tema político partidario que científico, porque se puede pasar un periodo de ventana entre una y la otra dosis, pues son dos genomas diferentes los que trabajan en el código de la vacuna. Pero sí me parece que yo defiendo el plan de vacunación y ojalá pudiéramos llegar para septiembre a todo lo necesario para generar la inmunidad de rebaño que se necesita. Pero me parece que, insisto, a ver, fue un bien escaso, y salimos con la Sputnik y tuvimos un montón de cosas, y ahora el problema es la Pfizer, y bueno, o sea, se ha hecho un uso político de la pandemia que a mí me parece que es bastante irresponsable. Diputada, el Congreso de la Nación tampoco escapó a esta nueva condición de vida, a este virus, y se tuvo que adaptar a las nuevas condiciones tecnológicas que ya estaban en vista, pero tuvo que apresurarlas. Entonces, las comisiones trabajan de forma virtual, ha sesionado de forma virtual, de forma mixta, ahora se está viendo un poco más de presencialidad, pero pareciera que llegó para quedarse. Más allá de que usted es nueva en el Parlamento, ¿cuál es su consideración en cuanto a poder trabajar de forma mixta o de forma virtual, tanto en comisiones como en sesión, y cuál es la experiencia que está teniendo en cuanto a esta convivencia con la virtualidad? Mira, la convivencia con la virtualidad que yo he tenido es buena. Me pasa esto que vemos ahora de los ruidos, de la otra vez en una entrevista pasó mi hijo caminando por atrás, porque bueno, yo vivo con mi nene. Creo que, a ver, punto a favor es que logramos una modernización del Estado en todas sus esferas, que era impensada, la hicimos en poco tiempo, se avanzó, creo que fue muy buena. Yo creo que algunas cuestiones, cuando podamos, cuando se pueda, cuando los protocolos lo permitan, hay que retomarla en la presencialidad, porque la política necesita el cara a cara, y con la gente necesitamos el cara a cara, pero después creo que hay toda una parte de comisiones y de trabajo en comisiones que tiene que ver con los dictámenes y con otro tipo de trabajos que podrían quedar permanentemente en la virtualidad y no afectaría la resolución de un dictamen. Igual. Diferente por ahí es el debate, o si se necesita algo por alguna ley en particular, que por ahí hay que sentarse como a hablar, porque también el diálogo genera otra cosa, es entendible. Pero me parece que la virtualidad llegó en todos lados para quedarse. Y tiene cosas en contra, como es por ahí el acceso ilimitado, que no todos llegan igual al servicio, no estoy hablando del Congreso, obviamente, pero tiene otras cosas que para mí son muy, muy buenas, como por ejemplo que alguien que por ahí no se podría ir a estudiar en la universidad pública, de los que venimos del interior y las que venimos del interior, porque tenemos un gasto diferencial por un montón de cosas, podría estudiar a distancia, en forma gratuita, una carrera universitaria. Sí, en cuanto a la educación, sin ninguna duda se ha revalorizado un poco el tema de la amplitud, el acceso, pero también hay una realidad que no todos tienen la misma condición tecnológica, ¿sí? En cuanto a Wi-Fi, en cuanto a computadoras, como para también poder acceder. O sea, por un lado la educación es gratuita, pero por otro lado tenemos limitaciones tecnológicas que a veces nos hacen imposible acceder a la educación. ¿No? Sin ninguna duda es un muy buen primer paso que empiece a ampliar la virtualidad en cuanto a la educación universitaria, que es primordial. Sin ninguna duda la educación es la salida hacia todos los problemas, ¿no? Sí, esto que vos decís, a ver, discutir pisos tecnológicos, discutir acceso en clave de cuánto pagan las personas por el servicio, la posibilidad de acceder obviamente a la computadora, bueno, todo lo que se vio en la pandemia. Si algo puso de relevancia la pandemia es lo bien que podíamos llegar a estar en algunos temas, como fue nuestra primera línea de trinchera, que tiene que ver con médicos, médicas, enfermeras, enfermeros. El Instituto Malbrán, que fue el primer instituto que logró la tipificación del genoma del virus en un montón de cepas. Entonces me parece que lo que se pudo evaluar es que tenemos un altísimo capital científico adentro de la Argentina, que creo que eso estaba como en algún punto desfinanciado y todo lo que habíamos vivido hacía 4 años. Lo que también puso de relevancia la pandemia son el resto de las pandemias que tenemos. Infancia empobrecida, violencia de género a escala sideral, cuando hablamos de una compañera muerta por día, las
cómo viven los sectores populares en relación a la posibilidad o no de educarse, lo diferencial que es la educación en la Argentina. O sea, si tenés, accedés a determinadas cuestiones, si no tenés, porque por la situación de pobreza generada en este modelo, esos chicos quedan muy a la deriva también. Entonces me parece que si algo puso de plano así la pandemia es la radiografía país. Sin ninguna duda, la pandemia expuso a la Argentina en un montón de aspectos, también en lo educativo y, como usted dice, en lo sanitario. Pero ¿por qué cree que tuvimos que llegar hasta la pandemia, ¿no? Y atravesarla para darle mínimamente el reconocimiento que realmente se merecen los enfermeros y los médicos del país en cuanto a lo económico y en cuanto a su labor? No hablo de los últimos 3 años, no hablo de los últimos 10. Era una deuda de décadas. Se venía siempre discutiendo de que los médicos y los enfermeros no están bien reconocidos a nivel económico. ¿Por qué cree que recién ahora se está apenas modificando esto? Una cuestión de que ya si no es dolernos la cara en cuanto a lo que el trabajo que están haciendo estos profesionales y lo importantes que son. Porque la pandemia para mí puso de relevancia que, como la justicia, todos somos iguales ante la salud. Vos podías tener la prepaga 1500, viste, el programa más alto, y en realidad ibas a terminar internado al lado del que no tiene obra social. Y ahí es donde igualamos todos. Yo soy personal de salud y lo que decía es cierto, nuestros sueldos básicos son lamentables. Lamentables, sí. Y mucho de nuestros sueldos nuestro salario se compone con cifras informales, que no van a la jubilación. Es una pelea histórica, y por ahí no sabría sinceramente qué decirte de qué fue lo que pasó. Creo que pasa lo mismo que con las docentes y las docentes, que quienes ejercen funciones públicas como funcionarios en esta escala, en el docente, la médica, el médico, el sistema de salud en general, que abarca enfermeros. No sé, yo laburé en salud y los enfermeros de verdad dejan la vida en el laburo. Total. Enfermeros e enfermeras yo creo que son como el eslabón, el motor del sistema, porque hacen de todo. Y los enfermeros están en el momento más inhumano que puede atravesar cualquier persona, en el momento que estamos más expuestos y hay incertidumbre, estamos pasando mal. El enfermero es el que está ahí, es el que te contiene, es el que te limpia. Es el que está en la cotidiana del y de la paciente. Entonces, bueno, yo trabajé en atención primaria y cuando había problemas con alguien, con una familia puntual, yo me enteraba por la enfermera. Esa mamá iba y cuando estábamos vacunando al nene, no sé qué, la enfermera le daba como una representación de par, de compañera, que yo como trabajadora social no la tenía, porque yo era el cupo que podía llegar a sacar un chico. Entonces, nada, me parece que hay un disvalor entre quienes optamos por lo público, siempre mirado desde las gestiones, ¿no? Como un disvalor, como, bueno, lo pueden hacer igual. Y hay una realidad, mucho del resultado de la pandemia y la gestión de la pandemia tiene que ver con cómo los equipos de salud se pusieron al frente de los hospitales, al frente muchas veces de los municipios, diciéndole a los intendentes, esto no se puede hacer, esto no lo vamos a hacer de esta manera, pero también son lugares de mucha resistencia. O sea, a veces te dicen, no, bueno, liberamos todo, y vos sos personal de salud y estás rogando que por favor no entre más gente a la terapia porque no tenés una manguera más para poner. El papá de mi hijo es jefe de terapia, por eso algo conozco del tema. Entonces me parece que hay que ser conscientes que hay bienes inmateriales que hay que cuidar mucho. Y uno es el recurso humano de salud, el recurso humano de educación. A mí cada vez que dicen las docentes, no están en clase, se me paran los pelos. Yo veo a las maestras de mi nene y a miles de maestras, porque escucho los Zoom de los chicos y las chicas, todo lo que hacen para llevar adelante una clase virtual con nenes tan chiquitos, o por ejemplo, las maestras rurales que van una semana, se juntan todos los deberes y van un día a la semana casa por casa, que no le paga a nadie el reconocimiento de ese combustible. Total. O sea, de verdad hay gente que es
muy buena y que tiene una opción por su profesión por fuera de la media, que no es que no le importe nada, al contrario, le importa mucho el prójimo, la prójima, y se pone a disposición en las peores situaciones. Ninguna duda. Diputada, yendo directamente a su labor parlamentaria, sabemos que integra distintas comisiones como la de Mujeres y Diversidad, Acción Social y Salud Pública, la bicameral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Cultura, entre otras. Cuéntenos sobre los proyectos que haya presentado, diputado, o esté por presentar y quiera destacar. En principio, obviamente, yo tengo una mirada más puesta en las cuestiones de género, presenté el proyecto de gestión menstrual, el proyecto de posibilidad de cambiar el nombre de la Cámara, y que entremos en ese nombre como mujeres, como diputadas, porque nunca se cambió, y somos diputados y diputadas, no hay solamente varones en la Cámara. El proyecto de Zona Fría soy coautora con Liliana Swim. El proyecto de Tarifa Inclusiva Ya, que es un proyecto que tiene que ver específicamente con personas con discapacidad, que puedan acceder y que puedan sostener el servicio, como por ejemplo evitar cortes, como han pasado tantas familias que tienen chiquitos con discapacidad. El proyecto de oncopediatría, que trabaja específicamente con nenes y nenas cuyo diagnóstico es oncológico, y la posibilidad de que el sistema llegue en tiempo y forma en los tratamientos de ese nene o esa nena. No me quiero olvidar, pero tengo un equipo que por suerte trabaja un montón y trabaja bárbaro, y hemos generado... ¿Quiere nombrar a su equipo? No, no hay ningún problema, acá destacamos Sí, a los está compañeros. Martina, está Laura, está Silvana, está Silvia, que es compañera de hace muchos años, de cuando estábamos en Necochea en la gestión, Ezequiel, que es el único varón, Juan, que se sumó ahora, Juan es muy chiquito, tiene 18 años recién, está Eve, Renata, son casi todas mujeres, Daniela, que también es una compañera de Necochea, y es un equipo que tiene muchas mujeres, porque básicamente es el equipo de trabajo histórico que he tenido yo también. Entonces, nada, realmente tengo un muy buen equipo, un equipo súper responsable para trabajar los proyectos. El proyecto del tango, estamos trabajando en la posibilidad del Instituto Nacional del Tango, que si bien no lo vemos como una posibilidad cercana, porque obviamente tiene ejecución presupuestaria, es parte, más allá del financiamiento, nosotros promovemos desde la tasa de turismo. Ese proyecto es un proyecto interesante para trabajar el tango como bien simbólico y patrimonio de la humanidad en la Argentina. Ayer yo tuve la posibilidad de acompañar a las asociaciones del tango al Ministerio de Cultura, hablar con el jefe de gabinete. Hay mucho trabajo propio de lo que es lo legislativo, y yo después aparte tengo todo un trabajo territorial que sigo sosteniendo en Necochea. Diputada, una cuenta pendiente, en cualquier aspecto de su vida. Una cuenta pendiente en cualquier aspecto de mi vida. No tengo cuentas pendientes, por ahí después me engancho con algo y lo hago. Sí, tengo una cuenta pendiente que dije, cuando cumpla 42 lo voy a ir a hacer, me voy a ir a Chascomús y me voy a tirar del paracaídas. Me encantan los deportes de riesgo. Bien, esa es una cuenta pendiente, ¿ves? Por eso cuando me dijiste, una cuenta pendiente, sí, me quiero tirar con el paracaídas, porque hace mucho tiempo que vengo dando vuelta con eso. Pero después he tratado de no tener cuenta, no me suelo arrepentir de nada. O sea, a ver, lo proceso, me ha ido muy mal en algunas cosas, no es que... Sí. Es que he sido siempre exitosa, no, he pasado un montón de duelos y he tenido algunas pérdidas más importantes que otras, pero trato de avanzar. Y cuentas pendientes, sí, encontrar un compañero de vida, ha sido muy difícil en mi vida encontrar un compañero de vida, y más en todo este remolino de cosas, es siempre lo más complicado también. Y también encontrar un compañero que se adapte a una mujer con personalidad, una mujer que trabaja mucho, que va para un lado, para el otro, no debe ser fácil. Que se adapte a alguien que vive con pasión. A veces es muy difícil entender que a mí me apasione lo que yo hago. Yo no me quejo de tener que ni laburar un montón de horas, ni de estar con gente, ni de hacer proyectos. Esto es mi vida. Entonces, alguien que pueda entender esa dinámica es complicado. Sí, pero ¿sabe qué es lo bueno de esto, diputada? Que no todo el mundo puede decir que se dedica a lo que realmente se apasiona. Entonces,
más allá de las piedras que el destino le pueda presentar en su camino, está buenísimo que pueda ser feliz en el transcurso del día a día y que haga algo que realmente le gusta. Y encima, si puede ayudar a un tercero, aún mejor. Diputada, agradecerle por su tiempo, espero que haya disfrutado de la entrevista tanto como nosotros. Sí, muchas gracias, es una entrevista muy humana, hablamos de todo, hablamos de política, de mis inicios, y obviamente gracias a ustedes, que son compañeros y compañeras de la Cámara, de la biblioteca, que va bastante molesto a veces pidiendo algunas cosas a la Dirección de Información Parlamentaria también, hacen un laburo impresionante, así que los felicito, y a disposición, tanto yo desde el despacho como todo mi equipo para cualquier trabajo que se presente. Y bueno, seguir adelante. Yo creo que el Congreso es el lugar donde se construye la democracia más palpable también. Sin ninguna duda, la idea en estas entrevistas es no solamente hablar de la labor parlamentaria, sino que aquellos que escuchan BCN Radio y el programa puedan conocer desde otro lado a los diputados y diputadas que pasan por acá, y también senadores y senadoras. A la gente que trabaja dentro del Parlamento. Déjeme, diputada, también agradecerle a quienes hacen parte y hacen realidad este programa desde la producción, Valeria Velázquez y la productora general Gabriela Barranca, aquellos que desde BCN Radio nos dan el lugar, así como también a los directores de la subdirección de prensa y difusión de la Biblioteca del Congreso que hacen realidad este programa. Por mi parte, Gustavo Fulco, diputada, la invito a una nueva historia la próxima semana, siempre acá por BCN Radio y por Labor Parlamentaria. Hasta pronto. Gracias, Gustavo, y gracias a todos los compañeros y compañeras que hacen este maravilloso espacio de comunicación. Muchas gracias. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.